9 al 12. Y este sería el tema 13. Así que esto sería del 13 al 15, que serían los temas de cuarta unidad. Que se incluye esto, incluye sistema reproductor, masculino y femenino, y serían los tres temas. ¿Ya? Solo en esto no viene tampoco. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Miren, Pero igual si bien es cierto, nosotros hablamos del sistema endocrino, acá vamos a hablar de una glándula que no es netamente endocrina, que es el Páncreas. Es una glándula mixta, ¿cierto? Que tiene ambas funciones. Y la otra, que la glándula suprarrenal, esta sí es una glándula netamente endocrina. Muy bien, empecemos. Primero, con la ubicación que tiene el páncreas. Acuérdense que el abdomen, si nosotros le llamamos la topografía abdominal, esta está formada por, ¿cuántos cuadrantes? 9 cuadrantes, ¿cierto? Por 9 cuadrantes, ¿ya? ¿Qué es? Vendría a ser el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Por el lado izquierdo sería el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Y por el lado derecho, hipogastrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. El páncreas se ubica entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Esa es su ubicación topográfica dentro de la cavidad abdominal. Primer dato, ¿ya? El páncreas es una glándula de secreción mixta, es decir, es endocrina y exocrina, ¿no? Que tiene una longitud desde la cabeza hasta la cola aproximadamente de unos 15 a 18 centímetros, ¿cierto? Su porción más ancha es a nivel de la cabeza, con un diámetro de 4 a 6 centímetros y tiene un espesor de 2.5 centímetros. Acuérdense que el páncreas es una glándula aplanada, no es una glándula circular, es una glándula aplanada en sentido antero-posterior. Pesa más o menos 65 a 75 gramos y ya les dije que se ubica en el abdomen medio superior, es decir, entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Por eso cuando ustedes van a ver al paciente con pancreatitis, va a tener dolor epigástrico y en el hipocondrio izquierdo. Ahí le va a doler. ¿Ya? En los pacientes con pancreatitis. Muy bien. Dentro de su configuración externa, ¿no? Si nosotros lo vemos al páncreas de delante hacia afuera, diremos, perdón, de adelante hacia atrás, diremos que el páncreas es una glándula, ¿no? Aplanada en sentido anteroposterior y que se dirige de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿ya? De derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de anterior hacia posterior es aplanada. Luego, que si nosotros lo llevamos en relación a la columna vertebral, lo vamos a ubicar a nivel de L1 y L2, ¿ya? Entre la lumbar 1 y la lumbar 2. ¿Qué porciones tiene el páncreas? Va a tener lo que es una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. ¿Ya? Cabeza, cuerpo, cuello y cola. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué deben saber ustedes de eso? Sus relaciones que tiene cada parte. Conducto de Wilson. ¿Ya? Sus relaciones que tiene con la pared abdominal, con otras estructuras, con vasos sanguíneos, etc. Eso es lo que ustedes tienen que saber del páncreas. Empecemos con la cabeza del páncreas. Miren, la cabeza del páncreas va a tener lo que es un borde superior que se dirige de arriba hacia abajo y un borde inferior que se dirige de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. El borde superior se dirige de arriba hacia abajo hacia la derecha y el borde inferior se dirige de arriba hacia abajo pero hacia la izquierda. ¿Ya? Tiene dos bordes. Muy bien. Luego tiene una incurvación en el borde inferior que es de arriba hacia abajo hacia la izquierda y forma esta especie de apófisis que se le llama la apófisis fusiforme
o apófisis circinada o simplemente gancho del páncreas. ¿Ya? Entonces el gancho del páncreas, que es la formación o de la inclinación del páncreas de su curvatura inferior de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ya? Forma lo que es esto. La cabeza del páncreas se va a encontrar enclavada dentro de una porción del intestino delgado que se llama la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Entonces su relación hacia la derecha del páncreas es con el duodeno. Ahí es donde nosotros lo vamos a encontrar. ¿Ya? Muy bien. El cuello del páncreas. Miren, el cuello del páncreas que une lo que es a la cabeza con el cuerpo, ¿ya? Presenta también lo que es un borde superior y presenta un borde inferior. El borde inferior, hay una relevancia anatómica muy importante acá, es que en la unión de su borde inferior con la cabeza del páncreas forma lo que es una escotadura o una incisura pancreática. ¿Ya? Esta incisura pancreática radica su importancia porque acá nosotros encontramos a la vena, ¿ya? Encontramos a la vena más la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Entonces en su borde inferior, acuérdense esto, ya presenta una incisura pancreática que lo forma con la cabeza del páncreas. A eso se le llama la incisura pancreática o escotadura pancreática. Y en esa escotadura e incisura nosotros encontramos a los vasos mesentéricos superior e inferior. Luego el cuello tiene una cara anterior, que están mirando acá, y una cara posterior. ¿Ya? En la cara posterior, acuérdense la relación importante con los vasos mesentéricos, sobre todo con la vena mesentérica. ¿Ya? Y también con la vena porta, que es la que continúa. Acuérdense que la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. ¿Ya? Entonces, si lo miro hacia atrás, acuérdense que los vasos mesentéricos vienen por la parte posterior del páncreas. Sobre todo la vena mesentérica viene por la parte posterior. Y lo voy a ver salir acá en esta escotadura. Acá en esta escotadura salen los dos ya, la vena mesentérica y la arteria mesentérica. Pero en la parte posterior solo está lo que es la vena mesentérica uniéndose a la esplénica para formar la porta. ¿Ya? Entonces el cuello en su relación posterior es con la vena mesentérica superior y con la vena porta. ¿Ya? Con la vena porta. Y en su cara anterior está cubierta lo que es por el manto grasoso del abdomen que se llama epíplomo. Entonces resumimos. Cuello. Acerca del cuello, su cara anterior se relaciona con el epíplomo. En su cara posterior, con el vaso mesentérico, que es la vena mesentérica superior y la vena porta. ¿Ya? Y en el borde superior, que les decía, se relaciona con el duodeno. Y en el borde inferior, se relaciona con los vasos mesentéricos, arteria y vena mesentérica. Pero acuérdense que acá no es solo el borde inferior, sino es la escotadura pancreática o incisura pancreática, que lo forma en la incurvación que hace la cabeza, ¿no? En relación al cuello. ¿Ya? Eso tienen que saber, las relaciones del cuello a este nivel. Luego tenemos lo que es el cuerpo. Si nosotros le hacemos un corte al cuerpo del páncreas, diremos que tiene la forma de un prisma, con tres caras, una anterior, una posterior y una inferior. Vamos a ver sus relaciones de sus caras anterior y posterior. Anterior, es decir, yo lo miro desde acá, ¿qué voy a encontrar delante del páncreas? O sea, en su cara anterior, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar a la unión del duodeno con la primera porción del intestino delgado, o la segunda porción, ¿cómo se llama? Yeyuno. Entonces, a la unión del duodeno con el yeyuno. Y acá forman un ángulo que se llama el ángulo de Treitz. ¿Ya? Acuérdense esto. La relación en la cara anterior del cuerpo del páncreas es con el ángulo de Treitz. Y si no lo encuentran así, lo encontrarán como ángulo duodeno-yeyunal. ¿Ya? Duodeno-yeyunal, o ángulo de Treitz. Pero aparte de eso también encuentro al estómago.
a la cara posterior del estómago, ¿ya? Entonces, relación en la cara anterior del cuerpo del páncreas, ángulo de Trace y parte posterior del estómago. Ahora, detrás del páncreas, ¿qué encuentro detrás? En su cara posterior. Si nosotros nos vamos desde derecha a izquierda, o sea, en este sentido, primero voy a encontrar a la aorta, luego a la vena mesentérica superior, luego a la cápsula de la glándula suprarrenal y finalmente al riñón. ¿Ya? Al riñón, mesentérica inferior, perdón, ¿no? Mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces tenemos aorta, mesentérica inferior, cápsula de la glándula suprarrenal y el riñón. ¿Ya? El riñón. Esa es la relación posterior, o sea, estaría así, ¿no? Aorta, mesentérica inferior, la cápsula que envuelve la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo, en su cara posterior, de derecha a izquierda. Luego tenemos lo que es a la cola del páncreas. Miren este dato que les voy a dar, quizás les venga. El páncreas es un órgano pseudo-retroperitoneal. ¿Por qué se le llama pseudo-retroperitoneal? Porque una parte tiene peritoneo y en otra parte no. Esa es la rotación del estómago. Así es. Entonces, pseudo significa falso, ¿cierto? Es decir, que o es por un lado retroperitoneal y por otro lado no lo es. O sea, comparte ambas. Entonces la pregunta es, ¿qué parte del páncreas es retroperitoneal? Es decir, no tiene peritoneo. Porque los órganos que no tienen peritoneo se llaman retroperitoneales, ¿cierto? ¿Qué parte del páncreas es retroperitoneal? La cola, no. La cabeza, el cuello y el cuerpo. ¿Y quién es peritoneal? La cola. La cola. La cola. La cola es peritoneal, por eso me acordé ahorita. ¿Ya? La cola es peritonizada, el resto es retroperitoneal. ¿Ya? Dato muy importante. Por eso que al páncreas se le llama pseudo-retroperitoneal. Muy bien. Entonces la cola del páncreas, que tiene una forma afilada y redondeada, la importancia que tiene es que mira hacia el hillo de un órgano que está acá. ¿Cómo se llama? El vaso. El vaso. ¿Ya? El vaso. Se dirige hacia el vaso y se une a este a través de un ligamento o de un repliegue peritoneal, porque acuérdense que la cola es peritonizada. Hay un repliegue peritoneal que se va al vaso y que se llama epiplon pancreato esplénico. Entonces, la unión de la cola con el vaso es por un repliegue peritoneal que se llama epiplon pancreato esplénico. ¿Y qué importancia tiene este epiplon? Es que dentro de ese epiplon nosotros encontramos a sus dos vasos sanguíneos, que es la arteria esplénica y la vena esplénica. Porque acuérdense que los vasos esplénicos con la arteria esplénica se dirige hacia el vaso, por eso se llama esplénica. Esplénico viene de vaso. Y la vena esplénica que está saliendo del vaso. ¿Ya? Entonces la cola se relaciona con el vaso y con el ligamento o con la zona epiploica llamada pancreato esplénico, donde encuentro los vasos esplénicos, arteria y vena esplénica. Esa es la importancia que tiene la cola. Y segundo, que es peritonizada. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos de su configuración interna. Acuérdense que la glándula pancreática tiene dos tipos de células. Unas que se llaman los acinos pancreáticos o acinos glandulares, que tienen con la función exocrina y producen jugo pancreático. El jugo pancreático es rico en enzimas proteolíticas, lipolíticas y también para los hidratos de carbono, que en este caso son los carbohidratos. Acá termina la digestión de los carbohidratos, ¿cierto? Porque la digestión de los carbohidratos inicia en la boca, con una enzima que se llama tialina, y termina en el intestino delgado, a nivel del duodeno, ahí termina, ¿cierto? Y acá también se da la principal digestión de los lípidos y las proteínas. Las sustancias que digieren proteínas y lípidos se llaman enzimas, ¿ya? Y esas enzimas las producen los acinos pancreáticos, y eso representa su función exocrina.
Dentro de esos acinos pancreáticos hay acúmulos de células llamadas islotes pancreáticos, De Langerhans. o más conocidos como islotes de Langerhans. Imagínense, ustedes son acinos y metidos entre ustedes están los islotes de Langerhans, ¿ya? Y esa es la que le da la función endocrina al páncreas. Y dentro de ellas presentan varios tipos de células, ¿cierto? Tienen células tipo alfa, que representan el 20%, y que secretan Insulina y glucagón. glucagón. La- Tienen las células beta, que Insulina. representan el 70% y producen Insulina. insulina. Las células delta, que son el 5%, somatostatina. Las células F o PP, que es el Gastrina. polipéptido pancreático, polipéptido pancreático. La gastrina. Y las células G, que es la gastrina, el 1%. ¿Y la grenina? ¿Perdón? ¿La grenina? ¿La cuál? ¿La grenina? ¿Grenina? Sí. No lo he escuchado. ¿Qué es? También una La hormona. célula C. Célula C. Bueno, ya seguro que está diciendo. Según el doctor. Beneficio, sí. Beneficio. Debe haber. Doctor, Son varias, ¿no? Pero ahí ¿y está. ¿Cuál es el orden en sí? ¿Es A, B, D, P o es A, B? No. A, B, D. A, B, D. A, B, D. Ah, la C te refieres. Sí. No, sino que, por ejemplo, en embriología el orden sería B, D, A. Ah, el porcentaje. Sí, el porcentaje. Ah, claro. Pues. Ah, No, B a D. B, A, D. Ese es el porcentaje. Claro, ahí está. Creo que acá está al revés. Es B a D, por el porcentaje. Las células más abundantes del páncreas son las células B. ¿Ya? Y las beta producen insulina. Las que las siguen en cantidad son las alfa. Y esas producen glucagón. Estas son las dos hormonas más importantes que tiene el páncreas. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, las células G, que es el 1%, que es la gastrina. Estas se producen más en el estómago, en el antro gástrico. Ahí donde ustedes más van a encontrar células G que producen gastrina. O sea, pueden encontrar un tipo de células, pero ustedes deben acordarse que en el páncreas, cuando les hablan de páncreas, hablan de dos hormonas principales, que es el glucagón y la insulina. Porque dentro de la función pancreática endocrina es el control de la glucosa. ¿Ya? Es el control de la glucosa. La insulina es una hormona que hace que la glucosa entre ¿a dónde? A la Sangre. célula. No, a la célula. Por lo tanto es hipoglicemia. Y el glucagón hace que la glucosa salga hacia la sangre, por lo tanto es hiperglicemia. Son dos hormonas antagónicas. ¿Ya? Antagónicas. Cuando una persona come, es en fisiología, vamos a hablar algo de fisiología. Cuando una persona come y se introduce mucha glucosa, imagínense cómo pura glucosa, puro carbohidrato, se acumula un montón de carbohidrato en su sangre. ¿Quién se activa? La insulina, las células beta, es la mayor cantidad que tiene el páncreas dentro de la función endocrina. Y la insulina lo que hace, ¿qué hace la insulina? Mete la glucosa a las células Para el metabolismo. para ejercer su producción de ATP, que es lo que nosotros usamos como energía, ¿cierto? La insulina es como si fuera la llave, viene, abre la llave y se mete la glucosa, eso es lo que hace. Entonces disminuye la glucosa de sangre, lo disminuye, por eso es hipoglicemia. Pero si ustedes necesitan 3.000 calorías y comen 5.000, esas 2.000, ¿qué pasa? Grasa. Primero se almacena como glucógeno, lo lleva al hígado, lo lleva al músculo y lo almacena, pero si está lleno sus almacenes, ¿cómo lo almacenan? ¿Cómo? Grasa. Por eso a la insulina le llaman la hormona engordadora. Toda persona que está subida de peso tiene la insulina volante. Y eso se llama resistencia a la insulina. Y ahí empieza la famosa diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no empieza con la glucosa volante. Eso se ve años después. La diabetes tipo 2 empieza con la resistencia a la insulina. Entonces, ahorita la moda ya no es dosar tanto glucosa, es dosar insulina. Ahora te dosan insulina para ver si estás en un proceso de resistencia a la insulina. Si estás con resistencia a la insulina ya se le llama prediabético y empieza el tratamiento. Y el tratamiento básicamente es dietético, pues no, dieta, actividad física y todo el tema, bajar los carbohidratos. ¿Ya? Entonces eso hace la insulina, engorda al paciente. Por eso lo que engorda no son las grasas. Antiguamente toda la gente pensaba que cuando tú comías grasas te engordabas, pero eso no es cierto. Lo que engorda son los carbohidratos. Exacto. O sea, el azúcar es el que engorda. ¿Ya? Y la hormona engordadora es la insulina. En cambio el glucagón hace todo lo contrario. Si la persona entra en ayuno y no come carbohidratos, ¿qué hace el glucagón? Se activa. ¿A dónde irá primero? Al músculo.
pero antes del músculo. Al hígado. Al hígado. ¿Qué tenemos en el hígado? Reserva de glucosa. ¿Cuál es la reserva de glucosa Glucógeno. que tenemos? El glucógeno. Se va al hígado y el glucógeno lo desdobla, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. No. Glucogénesis. Glucogénesis. ¿Ya? Glucogénesis, generar glucosa a partir de otra glucosa, que en este caso es el glucagón, porque el glucagón es glucosa, ya que está almacenada. Muy bien, entonces el glucógeno lo desdobla, lo convierte en glucosa y las células lo aprovechan otra vez, ya tienes energía. Pero ¿qué pasa si sigues ayunando? Se acaba tu glucógeno y empieza la producción de glucosa a partir de otras sustancias que no son carbohidratos. ¿Quién es el primero? La grasa. ¿Cómo se llama ese proceso? Ahora sí. Gluconeogénesis. Neo viene de nuevo, pues, ¿no? Nueva glucosa a partir de sustancias que no son glucosas. Dentro de ellos, la grasa y luego la proteína. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren bajar de peso, ¿qué deben hacer? Ayunar. Es la única forma. Porque si ustedes no hacen un ayuno prolongado, ¿no? Consumen su reserva de glucógeno y vuelven a comer, pues ya no necesitan consumir grasa. No bajan de peso. Por eso ya está de moda el famoso ayuno intermitente. Se dice que tienes que hacer un ayuno de 12 a 16 horas. Porque a partir de la 12ª hora, recién el organismo empieza a usar como energía las grasas. O sea, a partir de la 12ª hora, recién empiezas a bajar de peso. Si tú no haces ayuno menos de 12 horas, que la mayoría no lo hacemos, nunca vas a usar la grasa, por eso que nunca bajas de peso. ¿Ya? Y cuando haces ejercicio, no bajas de peso, porque el ejercicio no baja de peso. El ejercicio te aumenta el metabolismo, pero si sigues comiendo más de lo que gastas, igual sigues gordo. ¿No? Por eso tú, algunos van al gimnasio y luego se meten su chaufasa, nunca bajan de peso. Sí, un poco. Están macetas. Sí. ¿Por qué? Porque para que tú bajes de peso tienes que gastar más la energía que necesitas para que metabolices tu carbohidrato. Es volumen sucio. Ahora, ¿qué pasa si acabas tu grasa? ¿A dónde vas? A la proteína, pues, ¿no? ¿Y la proteína dónde está? En el músculo. Entonces el paciente se empieza a chupar. Eso se llama desnutrición. Entonces cuando ustedes usan su proteína como alimento es porque están desnutridos. ¿Ya? Muy bien. Entonces estas dos hormonas son muy importantes dentro de una patología que se llama diabetes mellitus. ¿Ya? Diabetes mellitus. Muy bien. Lo demás son ya accesorios. Muy bien. El páncreas, bueno, vamos a explicar con la imagen. Miren, el páncreas tiene dos conductos principales. El de Wilson y el ¿Ya? respiratorio. El conducto principal, o de Wilson, que tiene esta forma como si fuera una S, y que empieza en la cola del páncreas y termina en la cabeza del páncreas. ¿Ya? Este conducto va a terminar primero en una dilatación que se llama ampolla de Vater. Y luego termina en un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. En una papila que se llama la papila duodenal mayor. El conducto de Wilson se origina en la cabeza del páncreas y se dirige más superior a una papila que se llama la papila duodenal menor. Todo esto sucede a nivel de la segunda porción del duodeno o porción descendente. Acuérdense que el duodeno tiene 4 porciones: porción superior o primera, porción descendente o segunda, porción horizontal o tercera y la porción ascendente o cuarta. Luego se continúa con el y1 y este es el ángulo de 3. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver vía billar para que más o menos entiendan cómo funciona. Si yo tengo el hígado acá, Wilson. ¿el hígado cuántos lóbulos tiene en general? 2. Un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho. De cada lóbulo Tu derecho. sale lo que es un conducto hepático. ¿Cierto? Este será el hepático derecho y este el hepático izquierdo. Cuando ambos hepáticos se unen, ¿qué forman? El hepático común. ¿Ya? El hepático común. Por otro lado, hay un órgano que se llama vesícula biliar. La vesícula biliar tiene un conducto tortuoso que se llama el conducto, ¿cómo se llama? Conducto cístico. ¿Ya? El conducto cístico.
Cuando el conducto hepático común se une al conducto cístico, forman el famoso conducto colédoco. El colédoco. ¿Ya? El conducto colédoco. El conducto colédoco llega a desembocar en una ampolla, una dilatación, que se conoce como la ampolla de Bate. Bate. Pero esta ampolla de Bate también llega a este conducto de acá, que es el conducto principal o de Wilson. ¿Ya? Entonces acá tengo yo al Wilson. Entonces a la ampolla de Bater, va a llegar el conducto colédoco y el Wilson. Ambos llegan. Y finalmente estos desembocan en la segunda porción del duodeno a través de un esfínter De Oddi. que se llama el esfínter de Oddi. Oddi no es un perro. el esfínter de Oddi. Ya en la papila duodenal mayor, también se llama, papila duodenal mayor. Si una persona, por ejemplo, come grasa, ¿no? Llega acá la grasa, y se activa, por un lado el páncreas, porque tiene que producir secreción pancreática, jugo pancreático rico en enzimas lipolíticas, y por otro lado el hígado, produciendo, ¿quién es el que yo dije las grasas? La bilis. La bilis. Produciendo bilis. Entonces el hígado produce. ¿Quién produce la bilis? ¿El hígado o la vesícula? La vesícula. El hígado. El hígado la Porque produce. cuando saca, la vesícula Entonces, almacena. empieza a producir, ¿no? Y va por el colédoco y hace toda la función de ingerir grasas. Pero si la persona no come grasa o no está comiendo, está en ayunas, el hígado sigue produciendo su bilis, pero como no necesita sacar, ¿a dónde va? A la vesícula. Y acá se almacena. Y lo deja como almacén listo para ser usado en cuanto se atraganten de grasa. Que metan su grasa, la lista la vesícula. Y bien come grasa, la vesícula se empieza a contraer, ¿no? La colecistoquinina, la hormona que actúa ahí, lo contrae y la bilis otra vez llega acá. Tanto de la vesícula como del hígado. Ese es el proceso normal. ¿Qué pasa si ustedes tienen cálculos? Si ustedes tienen cálculos y comen grasa, la vesícula tiene que trabajar, pues, ¿no? Enviar su grasa, perdón, su bilis hacia acá y se empieza a contraer. Si es un cálculo grande, se va a enclavar acá y ya no deja pasar nada. Toda la vesícula se desespera y empieza a contraerse. Todo órgano hueco que se contrae, ¿qué produce? ¿Qué tipo de dolor? Cólico. Cólico. Por eso que el dolor de vesícula es cólico. ¿Ya? Todos los órganos huecos que tienen peristaltismo producen dolor tipo cólico. Por eso los intestinos producen dolor tipo cólico. El uréter, que también es un tubo, produce cólico. Y la vesícula también produce cólico. Entonces, si llega acá, el cálculo lo obstruye, la vesícula quiere expulsar y no puede, produce el famoso cólico vesicular. ¿Esto será una emergencia o no será una emergencia? Sí. No es una emergencia. ¿Ya? La única es una urgencia porque es el dolor el que te está fastidiando. Pero te va a matar, no te va a pasar nada más que el dolor. Por eso cuando llegan a la emergencia les dan sus analgésicos, suplirán compuesto y chao, se van a su casa. Pero a veces la persona quiere que lo operen, ya sabe que tiene cálculos. Quieren que lo operen, pero no lo operan porque eso no es una emergencia. Una vez que le dan relajantes, el cálculo vuelve a caer y todo se restablece y la persona sigue comiendo su grasa. ¿No? Pacientes. Hasta que vuelva otra vez a comer y otra vez le den. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Por eso que esas personas los operan en forma electiva, ¿no? Lo agarran capa y se lo sacan la vesícula. Pregunta, si a ustedes le sacan la vesícula, ¿podrán seguir comiendo grasas? Sí, Claro, por el porque hígado. el hígado sigue produciendo la bilis, no hay ningún problema. Pero, doctor, y si ya, en caso es, pero dice que cuando no hay consumo, la bilis se almacenaba en la vesícula. Claro. Y cuando no hay vesícula, No, pues ya solo lo produce cuando le estimulan solo, nada más. claro. Igual el hígado sigue produciendo. Pero ya no debes comer en cantidades porque no tienes una reserva. Si tú comes en cantidades te va a caer mal. Se te infla el estómago, produces gases y todo el problema de las grasas que produce. Entonces la persona que no tiene vesícula puede comer grasas pero ya menos cantidad. Porque antes tenías esto, pues tenías un almacén, al menos te ayudaba, ahora ya no te ayuda. Pero sí puedes comer grasas. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un cálculo pequeño? Y eso atraviesa el cístico. El colédoco más fácil lo va a atravesar porque es de gran calibre. Llega a la ampolla de Bater igual. ¿Dónde se va a enclavar? En el esfínter de Oddi. En el esfínter de Oddi. Entonces, ¿cuál es más peligroso? ¿El cálculo pequeño o el cálculo grande? El pequeño. El pequeño. Si ustedes obstruyen el Oddi, miren lo que pasa. Toda la bilis empieza a regresar, tanto a la vesícula que le va a producir, Como al hígado. le va a producir contracciones, cólico vesicular, y va a regresar al hígado.
Y del hígado se filtra hacia la sangre, por eso que la persona se pone amarilla. Ahí viene la ictericia. Entonces, los cálculos grandes no producen ictericia, los pequeños sí pueden producir ictericia. Y si se filtra la orina, producen coluria, la orina al color de la gaseosa, Coca-Cola. ¿Ya? Bonito es. Van a ver alguna vez ustedes en los pacientes. Pero por otro lado, ¿a quién obstruye? Al Wilson. ¿Y qué pasa con el jugo pancreático? Se regresa hacia el páncreas. Y eso produce la famosa pancreatitis. Entonces, cuando ustedes escuchen pancreatitis, la mayor causa de pancreatitis en el mundo son los cálculos renal. vesiculares. Vesiculares. Lo otro se ríe. Cálculos vesiculares. ¿Ya? Y la segunda causa es el alcohol. La primera causa de pancreatitis en el mundo son los cálculos vesiculares. Pero es una pancreatitis aséptica o séptica. ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, Séptica es por bacterias, por bacterias. y aséptica sin bacterias. es aséptica. Por eso que el tratamiento de la pancreatitis no hay forma, es difícil darle tratamiento. Lo único que te hacen es te hidratan, ¿no? Te dan carbohidratos porque consumes mucho carbohidrato por el estrés que genera, y el objetivo es desobstruir esto. Si no desobstruyes, la pancreatitis continúa. No es el tratamiento, ustedes ya no digan una pancreatitis y le empieza a dar antibiótico, no. Le dan antibiótico a veces porque el páncreas tanto se destruye que se necrosa y puede infectarse. O sea, le dan un antibiótico profilaxis, más no como tratamiento, porque es una pancreatitis aséptica. Lo que hacen las enzimas, ¿qué hacen con el páncreas? Lo destruye, pues porque el páncreas es carne, es proteína, lo va a destruir. Y eso se llama pancreatitis. ¿Y eso mata o no mata? Mata. Eso sí mata. Por eso que esto sí es una emergencia. ¿Y no se opera? Eso se opera de emergencia. Pues. Estos son los pacientes que deben entrar de emergencia a operarse, ¿no? Pero obviamente, actualmente ya la mayoría lo están operando acá, nomás que sería lo ideal, ¿no? No esperes que te dé esto. Tiene alcohólicos ahí, ya, ahí sí. Muy bien, entonces esto se le conoce como la vía biliar. ¿Ya? Esta es la vía pancreato biliar. Entonces, muy importante que lo deben conocer ustedes. Irrigación. Miren, el páncreas vamos a dividirlo en dos partes. ¿Ya? Una zona que incluye cabeza y cuello y la otra zona que incluye cuerpo y cola. Al final toda la irrigación del páncreas va a depender de la aorta, ¿cierto? Y va a depender básicamente de dos troncos. Primero es el tronco celíaco y la otra es la arteria mesentérica superior. Primero, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. La cabeza y cuello está irrigado por estas arterias que están acá, que se llaman las pancreatoduodenales, ¿ya? Que son dos, anterior y posterior. Inferior y superior. Acá igual, anterior y posterior, pero en este caso son inferiores e inferiores. Entonces, las pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior son ramas de esta arteria, que se llama gastroduodenal. Y la gastroduodenal es rama de esta arteria, que se llama hepática común. Y la hepática común es rama del tronco celíaco. Por otro lado, las pancreatoduodenales inferiores son ramas de esta arteria, que es la arteria mesentérica superior, que al final se anastomosa, ¿no? A nivel de la cabeza y cuello. Por otro lado tenemos nosotros a la arteria mesentérica, a la arteria esplénica. Y la arteria esplénica tiene estas ramas, que es la pancreática dorsal, la pancreática mayor y la pancreática inferior. ¿Ya? Entonces, en resumen, el cuerpo y la cola están irrigados por la esplénica y la cabeza y cuello por las pancreatoduodenales. Eso lo hemos preguntado ya varias veces. Cabeza y cuello, pancreatoduodenales. Y cuerpo y cola, esplénica, con sus ramas. ¿Ya? Y el drenaje venoso, ¿a dónde va? A la vena porta. Al final terminan todos en la vena porta, ¿no? Pero antes de la vena porta está la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. ¿Quién forma la vena porta? Ahí sí me hablo. Vamos a levantar la vena porta. Está formada por dos venas. Vena mesentérica superior. Y la otra es la vena esplénica. Y esta es la vena porta.
¿Y dónde está la vena mesentérica inferior? Desemboca en la esplénica, por si acaso. Vena mesentérica inferior, ¿ya? La porta está formada por la esplénica y la vena mesentérica superior. Y la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica. Y es el que recoge pues la sangre de todo el sistema digestivo, ¿no? Para llevarlo al hígado, para purificarlo. Y aprovechar los nutrientes que uno come, ¿no? Ese es el resumen. Muy bien, glándula suprarrenal. Hay dos glándulas suprarrenales, una derecha y una izquierda. Algunas diferencias: la glándula suprarrenal derecha es triangular, la izquierda es en forma de casquete o semiluna. Ya, se van a ubicar dentro del polo superior del riñón en una zona que se llama retroperitoneo lateral o zona 2. Ahí lo voy a ubicar. Vamos a ver, lo que quiero que más sepan son sus relaciones de esta glándula. ¿Ya? Cómo se relaciona a nivel medial, a nivel lateral, a nivel superior, a nivel inferior. Esta glándula está formada por dos zonas, que es la corteza y la médula. ¿Ya? Corteza y médula. 80% es corteza, 20% es médula. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de sus relaciones. Miren. Ambas glándulas tienen como relación lateral al riñón. ¿Ya? Relación lateral al riñón, ambas. ¿Ya? Tanto la derecha como la izquierda tienen una relación lateral con el riñón. Ambas glándulas tienen como relación medial a la columna vertebral. Pero aparte de eso, la glándula derecha se relaciona con la vena cava inferior y la glándula izquierda se relaciona con la aorta. Entonces, relación medial de la derecha, columna vertebral y vena cava inferior. Y de la izquierda, columna vertebral y aorta. ¿Ya? Su relación medial. Y hacia abajo, su relación inferior será con el pedículo renal en ambos. ¿Ya? Con el pedículo renal. Muy bien. Con respecto a su relación lateral, su relación hacia arriba y hacia adelante, si es el derecho, ¿quién está acá? Pues el hígado. ¿Cierto? ¿Y quién está acá? Pues el estómago. Entonces su relación hacia arriba, hacia adelante, en la derecha es el hígado y en la izquierda es el estómago. ¿Ya? Voy a repetir esto porque esto es lo que más pregunto. Glándula suprarrenal de relaciones. Medial en ambas, columna vertebral. En la derecha vena cava inferior, en la izquierda aorta. Su relación medial. Su relación lateral en ambas es el riñón, polo superior del riñón. Su relación superior y anterior. En la derecha es el hígado y en la izquierda es el estómago. Y su relación inferior en ambos es el ilio renal. ¿Ya? Porque están mirando el ilio renal ambas. Muy bien. Vehículo renal, si quieren. Muy bien, el origen de estas glándulas tienen diferente origen, ¿no? La suprarrenal o la corteza, se origina a nivel del mesodermo y la médula a nivel del ectodermo. ¿Ya? La corteza tiene células mesoteliales y la médula tiene células cromafines que derivan del sistema ganglionar simpático. Células ganglionares simpáticas. ¿Ya? Tres zonas tiene la corteza. Miren, tres zonas tiene la corteza. La zona glomerular, que produce ¿qué? Mineralocorticoides, siendo el principal la famosa aldosterona, una hormona que actúa a nivel del riñón, de la nefrona, para reabsorber sodio, eliminar potasio y reabsorber agua. Controla la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? La zona fasciculada, que es la zona media, produce glucocorticoides, siendo el principal el cortisol, la hormona del estrés. Esta zona es la más grande de todas. Y la más interna es la zona reticular, ¿ya? Que produce hormonas sexuales, principalmente andrógenos. Epihidroaldosteroideona. Así es. Y la otra es la zona medular, que es el 20%, tiene unas células tipo cromafines, tiene que ver con el sistema nervioso simpático y libera las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Aldosterona. No, la dopamina más por el sistema nervioso central. Las glándulas, ¿cuáles te los dije? ¿No? La aldosterona, que tiene que ver con la función, de absorción de sodio, absorción de agua y eliminación de potasio. Miren, esta es la función que tiene la aldosterona. El cortisol, ya sabemos, realiza la gluconeogénesis.
¿Ya? El cortisol juntas a las hormonas tiroideas producen la gluconeogénesis. Y los andrógenos que empiezan con la diferenciación inicial de los órganos sexuales, para ver si es mujer o es varón. Porque al final el hombre y la mujer nacen con ambos fenotipos, ¿no? Ambos conductos. Solo que uno se atrofia y el otro se desarrolla por acción hormonal. El conducto de Müller creo que era para Si ustedes en embriología ya sabrán al revés el derecho, no me acuerdo. Sí, el conducto de Müller y... Muy bien. Irrigación de la glándula suprarrenal. Miren, la glándula suprarrenal presenta 3 arterias y solo presenta una vena. Acuérdense esto, ¿eh? 3 arterias y una vena. Es diferente a todo el organismo, ¿no? Porque lo normal es que haya una vena, una arteria, o una arteria y 2 venas, 2 a 1. Pero acá es al revés, es 3 arterias, una vena. Empecemos. Primero, la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. Lo que se diferencian son sus orígenes. La superior nace de esta arteria, que es la arteria frénica inferior o diafragmática inferior. La media se origina directamente de la aorta abdominal y la inferior se origina de la arteria renal. ¿Ya? Muy bien. Drenaje venoso. ¿Cuántas venas les dije que tenía? Una sola. ¿Ya? Una sola. Muy bien. Y se llaman venas suprarrenales. Pero en este caso, si es de la derecha, ¿cómo se llamará? Vena suprarrenal derecha. ¿Ya? Vena suprarrenal derecha. Si es de la izquierda, se llamará ¿ya? Vena suprarrenal izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es la desembocadura. La izquierda desemboca en la vena renal y la vena renal ya desemboca en la vena cava inferior. En cambio la derecha desemboca directamente en la vena cava inferior. ¿Ya? Todos desembocan de forma diferente. Izquierda, vena renal, cava inferior. Y derecha, directamente a la cava inferior. Una sola vena. ¿Cava inferior? Sí, las dos. ¿Ya? Pero la derecha es directa, La inervación izquierda que por se el va a la- plexo nervioso suprarrenal, el esplánico mayor, el plexo celíaco, relación simpática. Bueno, ustedes ya saben que el estímulo más importante para producir hormonas de la glándula suprarrenal estrés. es el estrés. Porque activa el sistema simpático y Así es. parasimpático. 2 tipos de estrés. Hay 2 hormonas que se producen durante el estrés. A Que es ver. el cortisol, Cortisol. que es de duración más amplia, Eso es bueno. y las catecolaminas, que duración más Corta. Esas duran segundos, ¿cierto? Segundos. Ustedes un perro los muerde y su corazón se acelera. Y huyen a toda velocidad, más rápidos que el carro, ¿no? Después quieren correr otra vez a esa velocidad y nunca más lo vuelven a hacer. El miedo los hizo correr tan rápido. Una acción violenta. Eso es efecto de quién? De las catecolaminas. Y dura poco. Ya ven que el perro está lejos y ya su corazón se tranquiliza. ¿Cierto? En cambio el estrés que produce con el cortisol es más duradero. Con la chancla. Ya, es más duradero. Muy bien, entonces esto tiene que ver con el control, ¿no? Ante un estímulo, por ejemplo el estrés, el hipotálamo, ¿qué produce? Tenía hambre. Hormona liberadora de corticotropina. Tropina. Esto viaja a la de la hipófisis, a la pars distalis, Distal. a través del sistema Corte porta-hipofisial. hipofisial. ¿Cómo llega? Y a la nivel de la hipófisis estimula a las células corticotropas ACTH. para producir la famosa ACTH, hormona adenocorticotropina, que luego ingresa, sale por las venas eferentes, al sistema cavernoso, a la vena yugular interna, A las y se sinusoidales distribuye, para el plexo secundario. y viaja a su segunda glándula, pues no actúa directo, sino va a la glándula, que esta glándula sería la corteza suprarrenal. Suprarrenal. Y finalmente produce lo que es sus hormonas corticales, ¿no? En este caso es la glándula suprarrenal. Principalmente Glucocorticoides. cortisol. Las glucocorticoides. También estimula la médula, ¿no? También produce las catecolaminas. catecolaminas. Pero más, porque las catecolaminas las catecolaminas, la influencia más importante es por el tema simpático. Porque tiene acciones de los ganglios nerviosos Son simpáticos. neurotransmisores de ellos. Pero acá es más por el cortisol, es más por el estrés, ¿no? Muy bien. Ya terminamos. Listo, gracias. Un saludo.